Maurizio Pizzirilli es fotógrafo de prensa. Durante 30 años le hizo seguimiento a la actualidad italiana en primera fila. Recuerda en especial los años 70 y 80, mejor conocidos como los años de plomo en Italia. Cada día podía haber un atentado o una manifestación violenta, con vehículos y buses quemados. En sus fotos desfilan los peores momentos de la posguerra en Italia. En 15 años, cerca de 15.000 atentados fueron perpetrados por grupos armados politizados. La acción más espectacular de las Brigadas Rojas tuvo lugar en Roma en marzo de 1978. Aldo Moro, presidente de Democracia Cristiana, el partido político más importante de entonces, fue secuestrado en plena calle. Había una cantidad incalculable de grupos con diferentes siglas. Brazos armados de la extrema izquierda, pero también de la extrema derecha. Estas son las fotos de ese día. Este es el carro que les bloqueó la calle. En este carro negro estaba Moro. En cambio, en este carro se encontraba la escolta. Es tal vez el evento más emblemático de la guerra. Tras 55 días de detención, fue encontrado sin vida en este lugar, en esta calle del centro de Roma. Justo ahí, miren, donde está esa puerta de hierro. Antes había un túnel y fue ahí donde las Brigadas Rojas dejaron el comunicado con el que reivindicaban la responsabilidad de los hechos. Dejaron el panfleto en una cabina fotográfica que había. Cuando llegué al lugar, todo el perímetro estaba acordonado por la policía, pero logré ingresar a aquel edificio al nivel de la pequeña ventana. Me ubiqué ahí, tenía una visibilidad perfecta de toda la escena. Las fotos de Maurizio pasaron a la historia aquel día. Este es el momento en el que abren el cofre. Aquí se ve el cadáver de Aldo Moro. Llevaba la ropa del día de su secuestro. En aquel momento todo el mundo estaba consciente que ello representaba el fracaso del Estado. El asesinato de Aldo Moro y 5 miembros de su escolta fue un golpe que marcó profundamente a la opinión pública italiana. En aquella época, Giovanni tenía 11 años. Su padre era uno de los escoltas de Aldo Moro. En esta foto podemos ver a mi padre y Aldo Moro está aquí. Fue uno de los numerosos eventos oficiales de Moro durante un congreso político. Mi padre permanecía con él incluso en el vehículo, lo acompañaba como su sombra. Domenico Rizzi, el padre de Giovanni, fue asesinado el día del atentado. Esa tarde tuve acceso a la edición extraordinaria del diario. La primera página rezaba: Moro secuestrado. Un poco más lejos estaba la foto de mi padre, sin la manta, con 7 balas en el cuerpo. La imagen me marcó. No le encontraba sentido a nada de todo eso. Durante años, Giovanni simplemente odió a los asesinos de su padre. Pero un día decidió compartir su tragedia personal para educar a las jóvenes generaciones. Hoy en día es su actividad principal. Gracias por venir. Gracias. Estamos listos. Sígame. En este colegio de la periferia romana, Giovanni les habla a los alumnos sobre esta página sombría de la historia italiana. El tema sigue siendo sensible hoy en día. Quiero ser clara en cuanto a que hoy en día no se hablará de política, porque el dolor no le pertenece a ningún lado. Las víctimas de actos violentos no tienen color político. Nos encontramos aquí para contar la historia.
Los años de plomo fueron estos 491 muertos, más de 5.000 heridos y 14.591 atentados. ¿Saben lo que ello significa? Que había un atentado diario, 1 o 2 muertos por semana. Esto sucedió entre 1969 y mediados de los 80. Observen estos símbolos. Estaban por todas partes, los muros universitarios y los barrios sensibles. Oficialmente, los años de plomo no figuran en los manuales de historia de la educación nacional italiana, una decisión que Giovanni cuestiona desde hace años. Hay que pasarle el testigo de la historia a las nuevas generaciones y darles ganas de escuchar estos testimonios. Es como si hubiese un tabú alrededor de la memoria. Es lo que queremos cambiar. La realidad es preocupante. Estos jóvenes entre 14 y 18 años ignoran casi todo de este periodo. Es raro escuchar los testimonios de quienes vivieron aquellos años. Me cuesta creer que hablamos del mismo país en el que vivo hoy en día. 41 años más tarde, para María Fida Moro, la hija de Aldo Moro, el perdón no es posible. Lo más duro es ahora, es saber que cargaré para siempre el peso de este dolor y que nunca lograré digerirlo. Hoy en día, María Fida señala al Estado italiano, al que considera responsable de la suerte de su padre. Estamos pidiendo daños y perjuicios por los daños morales, materiales, físicos y psicológicos que sufrimos. Mi madre nunca contó con la jubilación completa de mi padre, de la Cámara de los Diputados, como habría debido de ser. En el presente, los asesinos y las víctimas de los años de plomo conviven en Italia. Franco Bonisoli era uno de los miembros del Comando de las Brigadas Rojas, autor del secuestro de Aldo Moro. Para ser más precisos, le disparó al padre de Giovanni. Nuestra estrategia consistió en desarticular al Estado atacando a las personas. Hoy en día digo personas, pero en aquella época no lo eran. Eran símbolos, enemigos, instituciones, roles. Fue condenado a 4 penas de prisión perpetua. En 2001, Franco Bonisoli se benefició de una ley de amnistía. Hoy en día, él también ha decidido compartir su testimonio para condenar la violencia. Hola a todos. Hoy voy a contarles una historia. A mis 19 años decidí abandonarlo todo para ingresar a las Brigadas Rojas. Permanecí en la clandestinidad, renuncié a mi trabajo, me hice documentos falsos, cargué armas y me fui a una ciudad importante donde me sumé a los movimientos de lucha. En prisión, Franco Bonisoli tomó el camino del arrepentimiento y se disoció de la lucha armada. Yo viví durante tantos años, cuando tomé conciencia de que lo que creía justo no lo era. Tuve mucho remordimiento. Pensé en todas las personas que murieron, que fueron heridas del daño que hicimos. Tuve mucho remordimiento mientras pensaba que era irreparable. Logré superarlo gracias al relacionamiento que he tenido con las víctimas, quienes me han ayudado a transformar estos remordimientos en acciones responsables. Es por ello que comparto mi testimonio. Sorprendentemente, varias decenas de militantes radicalizados condenados por crímenes nunca pagaron su deuda con la justicia italiana. El más conocido de estos es Cesare Battisti. Condenado en ausencia 2 veces a la perpetuidad por 4 homicidios, se fugó al extranjero. Tras 37 años de huida, fue arrestado en Bolivia y extraditado a Italia a mediados de enero de este año.
Un momento que Maurizio estuvo esperando durante años. Es el hermano de una de las víctimas de Battisti. Mi hermano fue asesinado allá, en el andén. Siempre pedimos justicia. Battisti y sus protectores dicen que queríamos venganza, pero no es cierto, solo queríamos justicia. Hoy en día, Maurizio reclama la misma suerte para los otros fugitivos de los años de plomo que se encuentran regados en el mundo. Las personas que fueron condenadas en territorio italiano por la justicia italiana deben ser traídas a Italia. Deben pagar su pena en nuestro país. En Francia hay muchos de esos terroristas que fueron acogidos en la época de Mitterrand. No me parece justo con las familias. Según el gobierno italiano, una quincena de fugitivos de los años de plomo aún se encuentran en Francia. El ministro del Interior, Matteo Salvini, reclama con determinación su extradición. Los terroristas que asesinaron en Italia no deben estar en libertad bebiendo champaña en Francia o en países sudamericanos u otros lugares del mundo. Quienes le hicieron daño a Italia deben pagar en Italia. Es un principio de la civilización. Por el contrario, para el abogado de Cesare Battisti, los crímenes cometidos por los fugitivos fueron engendrados por un periodo histórico que pertenece al pasado. Desde el punto de vista de la reinserción social del individuo, castigar a estas personas 40 años después no tiene ningún sentido, porque los delitos que cometieron estaban relacionados con una época que ya terminó. Estas personas ya no son peligrosas para la colectividad si las dejamos libres. Una ceremonia conmemorativa tiene lugar cada año en la calle donde Aldo Moro fue secuestrado. La sociedad no puede quedar a paz y salvo con el pasado porque aún hay muchos fugitivos en libertad. Es una herida abierta para las familias de las víctimas, pero también para toda Italia. Para las familias de las víctimas presentes, el trabajo de memoria es indispensable para hacer el duelo. La sociedad italiana debe saldar sus cuentas con su pasado y reconciliarse con él, porque hoy en día aún no se habla de algunos aspectos de los años de plomo. Es por ello que Giovanni invitó a los alumnos con los que habló semanas atrás a la ceremonia. Me hace reflexionar, se siente un peso porque uno se pregunta cómo fue posible y cómo se hace para que no se repita. Siento la responsabilidad de recordar esto, de perpetuar la memoria de estos hechos porque aún vivimos las consecuencias de lo que ocurrió, de las ideas y luchas de aquella época. El deseo profundo de Giovanni es que estos jóvenes ahora puedan tomar el relevo y difundir esta memoria.